Dios le bendiga, iglesia. Adoramos al Espíritu Santo. Adoramos al Espíritu Santo. Él es el único digno de ser exaltado, de ser glorificado. Él se merece toda la gloria. Él se merece toda la gloria. Adórele, adórele. Adórele al Espíritu Santo que está en este lugar. Oh, Santo, te adoramos. Toda la gloria, Señor, te mereces. Una vez más, permíteme ministrar en tu presencia, Señor. Yo bendigo a tu iglesia en esta hora, Jesús. Dice su palabra que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. La importancia que hay de edificar nuestro espíritu. Mientras la pastora estaba ministrando, Dios me traía eso a mi corazón. Me decía la importancia de ministrar nuestro espíritu. Porque con la palabra ministramos nuestra mente y nuestra alma. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor. Tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Todo nuestro ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, tiene que ser guardado irrepresiblemente. Por eso es necesario edificar nuestro espíritu también. Es necesario adorarle en lenguas. Y algunos dicen, no, pero yo no hablo en lenguas. Búsquele que el Señor quiere que usted hable en lengua. El Señor quiere que usted hable en lengua. Muy pocas veces tuve oportunidad, es más, 2 veces nomás, de poder interpretar cuando alguien hablaba en lengua, y fue solamente a mi pastor, al apóstol Roberto Acuña. Pero cuando la pastora estaba hablando en lengua, el Señor me dio interpretación. Y ella estaba diciendo algo así. Decía que su corazón, que su adoración sea como dicen que le aman en su corazón. Porque yo te amo con todo mi corazón, por eso así te adoro. Y me dijo el Espíritu Santo, porque le di un espíritu de poesía. Porque le di una mente con yelmo y un alma con espada de guerrera. Pero su espíritu es un espíritu de poesía. ¿Y sabes qué me decía, pastor, al Espíritu Santo? Volví a escribir. Volví a escribir. Volví a escribir adoraciones. Porque tus adoraciones son poesía. Porque tu espíritu es un espíritu de poesía. Porque nosotros la vemos toda guerrera por fuera, pero por dentro hay un espíritu de poesía que adora al Señor. Mira, antes había un meme o una imagen que decía cómo entra la adoración y se veían que entraban como gatitos y salían como leones. Yo te veía al revés, entrando a la adoración como una leona y saliendo como un gatito ahí, llena del amor de Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo, amén. Dios le bendiga, iglesia. Lo invito a que tome su lugar. Quiero compartirle una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Crónicas. Le doy las gracias a mi hijo, el anciano de la iglesia, Wilder Collantes, que lo traje importado desde la República del Perú. Le doy gracias porque siempre me está acompañando él, su familia, a todos lados. Y a los hermanos que apenas me avisaron que están transmitiendo, lo compartí y ahí vi que se sumaron muchos hermanos de la casa allá del kilómetro 46, de acá de Casanova, de un Nuevo Odre. Le doy gracias a todo un Nuevo Odre que está compartiendo también a través de las redes sociales, amén. Y eso es lo que nos hace ser una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, amén. Primera de Crónicas, capítulo 4, un versículo solo. Voy a compartir ahí y después vamos a desarrollar el mensaje, amén. Dice así la palabra de Dios, Primera de Crónicas 4:1. Los hijos de Judá, Fares, Hezrón, Carmi, Ur y Sobal. Hasta ahí nomás. Padre, te doy gracias por esta palabra y te ruego que sea tu Espíritu Santo ministrándonos en esta hora. Una vez más, Señor, ministranos con amor, con unción y con poder, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los hijos de Judá.
Me gusta este versículo bíblico porque en un versículo bíblico se encierran años y años de historia. A veces nosotros leemos la palabra y parecería que todo fue inmediato, pero hay años de historia que se encierran y hay veces que la palabra nos revela y a veces que la palabra tarda más en revelarlo, porque la palabra se revela toda. El mejor maestro de Biblia se llama Biblia. La Biblia enseña Biblia. Y en este pequeño resumen encierra algo tan poderoso y tan importante. Judá es alabanza. La palabra Judá o el nombre Judá quiere decir alabanza. Y nosotros estamos aquí alabando al Señor, amén. Y antes era tan importante, yo no digo que ahora no, pero ahora es como que los nombres son porque gustó en una novela o porque lo escuché por ahí. Pero antes los nombres tenían un significado y una importancia profética. No se ponían los nombres por poner. Judá es la consecuencia de una mujer que no se sentía amada, que solamente anhelaba recibir el amor de su marido, el amor de su esposa, como ella lo amaba a él, pero él no la amaba de ese mismo modo. En el capítulo 29 del libro de Génesis nos narra esta historia. Génesis 29, versículo 32. Si usted lo busca, me acompaña, si no yo se lo leo. Génesis 29, 32 dice: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Esta es una mujer que no se sentía amada. Y todo lo que hacía era para para agradar a su esposo, porque lo que le importaba era que alguien lo ame. Y ella amaba a su esposo como él no lo amaba a ella, porque todos conocemos la historia, ¿verdad? Que él estaba enamorado de su hermana menor, de Raquel. Pero resulta que con Raquel no podía tener hijos, pero cuando tenía un encuentro con ella, sí tenía hijos, sí concebía. Y entonces ella pensaba: ahora que le di un hijo, sí me va a amar. Y por eso cuando tuvo su primer hijo le puso Rubén, porque dice: Dios me miró, porque ella sabía que lo que producía era porque Dios la estaba mirando. Pero nunca su alabanza era para Dios, sino que estaba enfocado en su esposo. Ella sabía que su esposo, que Dios la estaba escuchando. Por eso le puso Simeón, porque ella no ponía los nombres por poner. Ella tenía una voz profética cada vez que ponía nombre a sus hijos. Pero ella no ponía la mirada en el Dios que le daba a los hijos, aunque sabía que Dios era el que la escuchaba, Dios era el que la miraba, pero ella tenía su enfoque, mirada en el hombre que amaba. Hay personas que son así, que saben que Dios está respondiendo su oración, pero aún así no agradecen a Dios, ponen su mirada en lo natural, en lo personal. Ponen su mirada en el enfoque del panorama que les toca enfrentar. Ella sabía que era por consecuencia de Dios. Decía: ahora mi marido se va a unir. Por eso le puso Leví, que quiere decir unidad, unión. Pero nunca fue el propósito agradar a Dios. Siempre era agradar a su marido, aunque sabía que era Dios el que miraba su aflicción, aunque sabía que era Dios el que la escuchaba. Yo me imagino cuántas noches habrá llorado, cuántas noches le habrá costado darse cuenta de esa situación, que ella estaba sola en su lecho y su esposo estaba con su hermana. Para nosotros leer no nos parece algo tan natural, pero si lo tenemos que procesar en nuestra propia vida o en nuestra propia mente, fue una vida muy dura que vivió esta mujer. Pero sin embargo, cuando tuvo el 4.º hijo, dijo: a mí ya no me importa más nada. Si querés irte con la otra, andate con la otra. Esta vez voy a alabar al Señor. Y puso su mirada en el Señor. Y trajo una alabanza. Esta vez voy a alabarte a ti, Señor. Esta mujer es la consecuencia de muchos factores. Primero, una madre ausente. Si usted lee la palabra, nunca va a encontrar a la mamá de Lea. Cuando ella se casó, ahí la entregó su padre, pero nunca recibió la bendición de una madre. Entonces, cuando usted lee la palabra y se encuentra con la historia de Rebeca, en el capítulo 24 de Génesis, a Rebeca, cuando la envían, dice que su familia la bendice.
Ella nunca recibió una bendición de su familia. Ella es consecuencia de una madre ausente. Yo no sé qué pudo haber pasado, solo sé que la palabra no la menciona, que la palabra no habla de la mamá de Lea. Lea es la consecuencia de un padre que vio a su hija como una mercancía de intercambio. Él sabía que la bendición estaba sobre Jacob y dijo: yo lo voy a retener un tiempo más. Entonces le dio a su hija mayor. Una mujer que estaba atada a la costumbre del lugar. El padre dijo, Labán dijo: no, acá es costumbre que primero se case la mayor. O sea, no le preocupó si ella amaba, si no amaba, si era feliz, si no era feliz. Dijo: vos tenés que hacer lo que se hace por costumbre en este lugar. Hay personas que viven atadas a las costumbres, que no pueden romper situaciones porque están atadas a la costumbre, no porque en la familia se hace así. Es más, hay familias que están en la iglesia hace años, pero siguen costumbres que son seculares o costumbres que vienen de sus antepasados. Hay familias que están en la iglesia hace tiempo, pero todavía cada tanto una peregrinación. Por lo menos allá en el 46 pasa. Hay personas que están atadas a las costumbres. Esta mujer estaba atada, su familia, su padre la tenía atada a las costumbres. Esto se hace por costumbre. Esto se hace por costumbre. ¿O a cuántos no les pasó cuando empezaron a venir a la casa de Dios, que consagraron a sus hijos al altar, pero dijeron: no, vamos a bautizarlo para que no se ofenda a la familia? Esta mujer era la consecuencia de una hermana que vivía compitiendo con ella. Como comentaba la pastora, o decía la pastora mientras levantaba la ofrenda, ¿no? A veces pensamos que está todo bien, pero cuando llegamos a casa empezamos a hablar de uno, del otro. La hermana se la pasaba compitiendo con ella, la irritaba. Y de un marido que no la amaba, que también vio en ella una oportunidad. También vio en ella una oportunidad porque él necesitaba quedarse con la herencia completa, con la legitimidad de ser el heredero de Isaac. Entonces, casándose con las dos mujeres, no le daba oportunidad a su hermano Esaú que se redima, que tome una mujer de su mismo linaje. Él se quedó con las dos princesas que había de su linaje y él se aseguró la herencia completa. La vio como una oportunidad, porque Jacob era un profeta, pero también era bastante complicado hasta que Dios no lo dejó ahí medio rengo. Y se cansó de que nadie la ame. Se cansó de que nadie ponga la mirada en ella. Y se dio cuenta que había alguien que siempre la había amado, que nunca la había desamparado. Hoy quiero decirte, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Hay un Dios que te ama por sobre todo. Aunque te sientas abandonada, aunque te sientas abandonado, aunque te sientas despreciado, déjame recordarte que Dios te ama. Papá te ama. Alabale porque te ama. Bendecile porque te ama. Dale la mejor gloria porque se la merece, porque Él te ama. Oh, Rababashendere, te adoramos, Señor. Y dijo: esta vez voy a alabarle. Porque yo me la imaginaba, yo le compartía a mi esposa hoy temprano esta reflexión que hacía de esta palabra. Y me imaginaba a ella cuando decía: Dios me vio, Dios me oyó. Y ella ahí en su almohada llorando en sus noches de tristeza, de soledad. ¿No? ¿Cuántos hemos estado en ese estado de tristeza, de lágrimas? Y me acordaba de una adoración bastante viejita de Samuel Hernández que decía: si esta almohada hablara, ¿se acuerdan? Y yo me preguntaba y decía, porque me quedé a la madrugada pensándola en esta, encima me dijo mi esposa: me voy a dormir temprano, tuvimos cena del Señor acá, me voy a dormir temprano, así me levanto temprano a preparar bien los mensajes, le digo. Y me desperté como a la 1 y mi esposa estaba despierta y le digo unos versículos bíblicos, está escuchando a ella ahí. Le digo unos versículos, anótamelo, le digo, y me vuelvo a dormir. Y cuando me despierto pensaba en esto, en Samuel Hernández, decía: si esta almohada hablara, y yo sí, imagínate si la almohada te habla. Una patada a la almohada, ¿no? Pero hay personas que están atadas en esa situación, en una sensibilidad. Y lamentablemente tenemos adoraciones que hablan del Espíritu Santo y tenemos adoraciones que hablan del yo y nos quieren llevar constantemente a la depresión, a la tristeza.
Hay alabanzas, hay adoraciones que son muy emocionales y no se preocupan en la importancia de exaltar el nombre de Dios, sino en la necesidad de la persona. Y no nos hacen romper de esa situación. Esta mujer estaba ahí llorando, decía: ay, Dios me vio, Dios me miró, Dios me escuchó. Pero seguía ahí lamentándose hasta que un día se levantó y dijo: esta vez voy a alabar al Señor. Porque hay momentos de adorar, pero hay momentos donde hay que alabar, donde hay que darle toda la gloria, donde hay que exaltarle, donde hay que saltar, dar brinco, donde hay que remolinar. Pero hay momentos donde hay que alabar al Señor. No todo es llanto, no todo es tristeza. Alabar al Señor, alabar al Señor. Cuando hay alabanza en tu casa, se transforma. Cuando hay alabanza en tu casa, se transforma. El profeta Jeremías estaba preso en una cárcel que era la casa de Jonatán. Jonatán era el escriba del rey y él estaba preso en esa cárcel. Pero esa cárcel, antes de ser una cárcel, era una bodega. Había un lagar donde fabricaban vino, era una bodega donde tenían ahí el vino preparado. Y a él lo meten en una cisterna que antes era una cisterna donde se almacenaba el vino. Pero de repente algo pasó en esa familia y se perdió el vino, se perdió el gozo. Ya Jonatán se dedicaba a trabajar para el rey, se olvidó del vino y esa casa que antes producía el gozo para Israel, ahora era una cárcel. Hay personas que tuvieron su casa donde se llenaba de alabanza, se llenaba de la gloria de Dios, pero de repente las situaciones, los cambios de gobierno, lo que fuera, lo uno, lo otro, los hace desenfocar y se pierde la alabanza de la casa. Y Jeremías decía, Jeremías el profeta que tenía una particular relación con el Espíritu Santo, que hablaba cara a cara con el Señor, que el Señor le ministraba y le decía: antes que nacieras te santifiqué, y todo lo que nosotros conocemos. Decía: no quiero morir en la casa de Jonatán. No quiero morir en la casa. Le aterraba estar en ese lugar. Le pedía por favor al rey: pero por favor no me dejen morir en la casa de Jonatán. Y era un lugar que estaba lleno de alabanza, pero de repente se acabó la alabanza y se convirtió en una cárcel. Cuando se acaba la alabanza en tu casa, esa casa se convierte en una cárcel. Ya tus hijos dejan de vivir y disfrutar esa casa, porque esa casa le parece un encierro, le parece una cárcel. Pero cuando hay alabanza en tu casa, la casa se transforma. La casa se transforma. Pueden haber los mismos problemas de siempre. Pueden haber los mismos problemas de siempre, pero vos de repente estás, no sé, el mismo griterío, la misma, no sé, con los chicos, con tu esposo, con tu esposa, y de repente de fondo, cuando hay alabanza, yo estoy haciendo explícito de poner alabanza en tu casa, de poner la radio, la Filadelfia obviamente, estás escuchando, estás discutiendo, estás hablando, estás con los problemas de siempre y de repente se escucha de fondo: eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? Y entonces tu espíritu se transforma, cambia. Porque hay alabanza. Esta mujer dejó la tristeza, dejó el llanto y se metió en alabanza. Y cuando uno se mete en alabanza, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a cambiar, se empiezan a producir de diferente manera. Y la consecuencia de alabanza, la consecuencia de Judas fue un Fares. La consecuencia de Judas fue un Fares. Aquel que abre brecha, dice la palabra. Aquel que abre brecha. Los que abren brecha son los intercesores, los que se levantan a orar por tu vida, los que se levantan a interceder por vos. No te das cuenta las veces que estuviste a punto de caer y decís: no sé qué pasó, de repente recobré fuerza. Y es que hay una iglesia que se arrodilla y está clamando por cada una de las almas. Esos son los fares, los que abren brecha, los que se ponen a la brecha. Ezequiel 22:30 dice: Dios dice: busqué a alguien que se pusiera a la brecha ante mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruya. Esos son los fares, los que se ponen a interceder, los que se ponen a la brecha, los que están ahí intercediendo, pidiéndole al Señor entre Él y su pueblo. Yo recuerdo la palabra y cómo compartía la pastora acerca de del becerro de oro. ¿Ustedes se acuerdan que el que hizo el becerro de oro fue Aarón? Aarón fue el que hizo el becerro de oro. Y cuando viene Moisés le dice: yo no sé, yo tiré así, se armó solito, dice. Terrible mentiroso había sido el sumo sacerdote. Yo lo tiré así, se hizo solito, se armó el becerro de oro. Como uno si pensara que fuera Dios, dice: no, este Aarón no sirve para nada, hay que sacarlo a Aarón. Y después murmuró contra Moisés: hay que sacarlo a este Aarón, es un desastre.
Pero dice que un día venía la mortandad matando a todo el pueblo de Israel, y Moisés le dice: agarrá el incensario y ponete adelante de la muerte. Y usted imagínese ese Aarón corriendo con el incensario, pensando en que él hizo el becerro, pensando en sus hijos que pusieron fuego extraño, pensando en que él había murmurado contra Moisés, todo lo que recorrió ese camino, y cuando llegó ahí: Señor, que sea lo que tú voluntad. Pero tuvo la valentía de ponerse a la brecha, de ponerte ante Dios y la mortandad, de ponerse adelante de Dios y adelante del pueblo. Esos son los fares, los que se levantan a la brecha. No se trata de que seas una persona perfecta en todas las condiciones, sino un santo imperfecto, un santo imperfecto. Señor, yo sé que me falta, Señor, yo sé que me equivoco, pero ¿sabes qué? Yo me levanto y me pongo a la brecha. Yo me pongo a orar por mis hermanos, yo me pongo a orar por mi familia, yo me pongo a interceder por mi casa. Esos son los fares, esos son los fares. Y los fares son las consecuencias de una casa que alaba, de una casa donde hay alabanza. No se levanta un fares si no hay alabanza en casa. No se levanta un fares si no hay alabanza. Porque cuando no hay alabanza, uno está pensando en sus problemas. Cuando no hay alabanza, uno está pensando en sus preocupaciones. Pero cuando hay alabanza, uno saca de lado, porque sabe que Él se merece toda la gloria y que está todo en sus manos. Yo no te estoy negando la situación, yo no te estoy negando que te puede faltar, que te puede doler. Yo te estoy diciendo que Él lo tiene todo bajo control. Que Él lo tiene todo bajo control. Me gustaba la reflexión que hacía la pastora, decía de la importancia de traer nuestros diezmos al alfolí, de traer nuestros diezmos al altar. Y todos los que predicamos o lo que enseñamos, porque no es algo que no quisiéramos enseñar, pero debemos enseñarlo. No quisiéramos enseñar, decir cada fin de semana la importancia de que usted tiene que ofrendar, diezmar. No quisiéramos enseñarlo, pero es importante enseñarlo. Es importante. Y uno dice después, bueno, reclámenle, enójese con el Señor, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? El diezmo nos abre las ventanas de los cielos, pastora. Y yo encontré bíblicamente otra forma de que se te abra la ventana de los cielos y diezmar. Está en Hechos de los Apóstoles. Se le abrió los cielos a un diácono. No, la pastora entiende. No estaba diezmando, pero le empezaron a tirar unos ladrillazos. Lo empezaron a tirar unos piedrazos y veo los cielos abiertos. Dije, usted tiene dos opciones: o trae los diezmos o lo agarramos a ladrillazo en la frente y usted va a ver los cielos abiertos. Usted elija. O dicen no. Dicen no, pero la iglesia primitiva no diezmaba y no faltaba nada y se le repartía a todos por igual. Pero yo te recuerdo que la iglesia primitiva vendía todo lo que tenía. Vendía la casa, vendía los autos, vendía todo y lo traían a los pies de los apóstoles, lo traían a los pies del sacerdote. O sea, tenés la otra opción. Si querés no diezmé y vendé tu casa. No, porque después tenemos un problema, porque se van a querer quedarse a dormir acá. No, mejor no. Siga haciendo como enseña la pastora usted, amén. La alabanza te abre brechas, te levanta un fares, pero te quiero recordar que esto fue consecuencia de una mujer que dejó de llorar y se levantó a orar. Una mujer que dejó de preocuparse por el afecto de los demás y empezó a poner su mirada en el Señor. Dijo: vos sos el que me amas, yo te voy a alabar. Yo te voy a alabar. Y no solamente transformó su vida, sino que transformó sus generaciones. La alabanza no solamente te transforma tu vida, sino que transforma las generaciones que te siguen. Tus hijos y los hijos de tus hijos son transformados cuando en tu casa hay alabanza. Los hijos de tus hijos se levantan como fares cuando en tu casa hay alabanza. Dios está buscando intercesores en este tiempo, así como la descendencia de Judas. Y lo tremendo de esta historia es que fares, como les vuelvo a decir, hay años de historia y encerrado. Fares es la consecuencia del luto. Porque usted sabe que antes de que nazca Fares, a Judá se mueren 2 de sus hijos, porque hicieron lo malo ante los ojos del Señor, dice la palabra.
Y el segundo murió porque en vez de tener herencia con su cuñada, que era lo que correspondía en la ley, solamente tenía placer y no le importaba más nada. No quería dejarle herencia a su hermano que había fallecido, entonces muere. Y dice la palabra de Dios que Judá le dijo a esta mujer, a Tamar, le dijo que se quede un tiempo, que espere que su tercer hijo crezca y se le va a dar el matrimonio. Pero esta mujer se quedó ahí en luto, en sus vestidos negros, su ropa ahí, viviendo con sus padres hasta esperar el tiempo, y vio que el muchacho creció y no se lo entregaban en matrimonio, hasta que el que quedó viudo fue Judá. Y le llega la noticia a esta mujer que Judá estaba yendo a cierto lugar. Entonces dice la palabra de Dios que ella sacó su vestido de luto y se puso ropas de colores, se volvió a maquillar y fue a tener un encuentro con Judá. Esta mujer se quitó el luto y tuvo un encuentro con alabanza. Esta mujer se sacó la tristeza y tuvo una intimidad con la alabanza. Y la consecuencia de la intimidad con la alabanza es un Fares. Salió del estado de luto, salió del estado de tristeza y tuvo un encuentro con la alabanza. La alabanza te transforma, iglesia. Yo no sé hace cuántos años estás llevando ese luto, porque yo sé que hay alguien que está recibiendo esta palabra, alguien que estuvo llorando por aquel ser amado que lo sepultó. Pero yo digo siempre, hay algo que no podés hacer y es quedarte a vivir en el cementerio. Dios te quiere sacar del estado de luto y llevarte a la alabanza para darte un Fares por consecuencia. Gloria a Dios. Iba a tomar de la botellita, pero me acordé que mi esposa me está mirando por... Y sí, ustedes se ríen, pero yo tengo que volver después. Ariel, cuando me dice Ariel es porque una dice. Y de ahí, de este Fares, dice la palabra de Dios que nació Jezrón. Jezrón quiere decir llenura. Y cuando hablamos de llenura, hablamos de todo. Llenura quiere decir desbordante, completo. ¿Vieron cuando el apóstol Juan le manda la carta a su hijo a Gallo? Dice: el anciano a Gallo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Eso es tercera de Juan, ¿no? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y le dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y todo es todo. En cualquier lenguaje, en cualquier idioma, en chino, en hebreo, en ruso, en latín, todo es todo. Y el Señor quiere que desbordes en todo. Quiere que seas prosperado en todas las cosas, tanto en lo financiero como en lo espiritual. El propósito de Él es que prosperes en todo. Cuando nació Jezrón, llenura, estamos hablando de desbordar de todo. Pero si nosotros vamos a la historia de la palabra, cuando nació este varón, cuando nació Jezrón, la tierra estaba pasando por hambre. La tierra estaba pasando por hambre, estaba pasando por una necesidad. Sin embargo, el intercesor, Fares, cuando tuvo a su hijo en mano, soltó una palabra profética sobre él. Dijo: vos sos llenura, hijo. Sin importar lo que esté pasando alrededor, vos sos llenura. Sin importar que haya necesidad, que haya escasez, vos vas a prosperar. Sin importar que haya hambre, a vos no te va a faltar. Porque su palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo no sé cuál es tu situación económica, pero vengo a decirte que Dios viene a llenarlo todo. Él quiere llenarlo todo. Él quiere prosperarte, quiere bendecirte. Yo no miro noticiero, no me interesa mirar noticiero, no miro noticiero, no leo diario. Lo único que hago a veces es ver cómo va el partido de Platense, nada más. No me interesa porque la noticia exacta y perfecta la tenemos en la palabra.
Esa es la noticia que no se equivoca, la que realmente te dice la verdad. Y yo sé que aunque dicen, y si nos levantamos, intercedemos para que Dios haga algo en la nación, en el país, puede pasar, no digo que no, pero sabes que yo sé que está todo escrito. Y que lo que tiene que pasar va a pasar. Porque Cristo viene, iglesia. Porque Cristo viene. Entonces cuando hablamos de llenura, no solamente hablamos de abundancia económica. Porque esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. Cuando hablamos de llenura, hablamos de un carácter semejante al carácter de Cristo. Hablamos de una vida de adoración y de alabanza. Cuando hablamos de llenura, hablamos de una vida que está al servicio de Dios y al servicio de los demás, porque no se puede estar al servicio de Dios si yo no le sirvo a usted. Cuando hablamos de llenura, se manifiestan aquellas personas que no aguantan el momento para hablarle a alguien del Evangelio, que están desesperados por querer soltar una palabra. Yo no sé cuántos recuerdan cuando andabas y decías, hoy le tengo que predicar a uno. Pero yo sé que hay personas que antes se levantaban y decían, hoy tengo que predicarle a uno. Hoy tengo que predicarle a uno. Yo no sé hace cuánto tiempo lo dejaste de hacer, pero sé que hay personas que antes lo hacían. Que estaban volviendo del trabajo y decían, no le predique a nadie. Y buscaban a alguien que esté sentado solo en el colectivo para sentarse al lado y decirle una palabra. Soltarle un Dios te bendiga, soltarle un Jesús te ama, lo que fuera, porque decían, no puede pasar mi día sin que yo le predique a uno. Esas son las personas que están realmente llenas. Estas son las personas que están realmente desbordando de la presencia del Señor, desbordando de su Espíritu Santo. La llenura se manifiesta en que escuches una adoración y te puedas conmover. Escuches una palabra y te puedas conmover, toque tu corazón y te quebrante. La llenura se manifiesta en alejarse de la tentación, en apartarse del pecado. No se manifiesta en aquel que venció la tentación, sino aquel que se alejó de la tentación. Así como José, que dejó su ropa y salió corriendo. Yo no sé si José estaba a punto de caer o no, pero sé que al salir corriendo se evitó. Huye de la tentación. Eso es una persona que está llena del Señor. Eso es un jarrón, alguien que desborda de la presencia del Señor. A pesar de la crisis y de la dificultad, es tiempo de levantarse y empezar a profetizar sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Aunque haya momentos donde no haya nada, levantarse y profetizar sobre ellos. Hay personas que dicen que es más fácil adorar a Dios con el bolsillo lleno que con el bolsillo vacío. Y yo creo que es todo lo contrario. Porque cuando uno no tiene nada, lo tiene a Dios. Ahora cuando uno tiene algo ya cuesta un poquito más. Pero cuando uno no tiene nada, sabe que Dios está ahí y entonces le adora a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. Y claro, porque Dios no tiene competencia. Pero es más difícil poner en primer lugar a Dios cuando hay abundancia, cuando hay multiplicación. Entonces, si hoy estás pasando un momento de dificultad, de escasez, es porque Dios quiere sacar una mejor adoración de tu vida y prepararte para la abundancia, prepararte para la multiplicación. Yo creo en un Dios que prospera, en un Dios que bendice, en un Dios que multiplica. Yo creo en ese Dios y ese es el Dios que yo predico. Un Dios de milagro, un Dios de sanidad, un Dios de restauración. Yo creo en las señales, pero las señales siguen a aquellos que van en su nombre. Las señales siguen a aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Es añadidura. Es añadidura. Así que a pesar de la crisis es tiempo de levantarse y ministrar a nuestra casa. Y ministrar a nuestra casa. Ahora que todos tenemos acceso a internet, poné adoraciones. Poné alabanza en tu casa. ¿Qué importa? ¿Qué importa qué está pasando en Gran Hermano, en esto, en el otro? Poné alabanza en tu casa, alabale al Señor y vas a ver cómo tu casa se empieza a transformar y se empiezan a levantar los intercesores. Yo recuerdo esas familias que se arrodillaban a buscar la presencia de Dios. Eso que ahora vemos en imágenes nomás, yo recuerdo que eso era real. Y eso pasa cuando hay una casa que está llena de alabanza. Ahí se levantan los intercesores. Ahí se desborda y se llena la llenura de la presencia de Dios. Y este jarrón tuvo un carmi, que quiere decir fructífero. Multiplicarse y prosperar. Y este sí se multiplicó. Y este sí prosperó, carmi. Porque su padre profetizó sobre él y lo hizo prosperar y multiplicarse. Pero lo hermoso de la historia
es que Carmi nació en Egipto. Carmi nació en Egipto. Y en medio de Egipto, su papá lo levantó y dijo: no importa dónde estemos, no importa. Vos vas a crecer, vos te vas a multiplicar, vos vas a prosperar. Porque déjame recordarte algo, que cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, Faraón los oprimía, y cuanto más los oprimía, más se multiplicaban. Yo creo firmemente que la iglesia de Jesucristo, este lugar y cada lugar donde se predica la verdad de Jesucristo, va a empezar a multiplicarse. Pero va a empezar a multiplicarse en medio de la opresión. Porque si queremos multiplicación, tenemos que soportar la opresión. Espera, hay iglesias que se multiplican sin opresión. Y ahí yo tengo cuidado, porque no sé. Yo las iglesias que conozco que se multiplicaron fue en medio de la opresión, en medio de la dificultad. Cuando más cuesta, cuando el enemigo parece que te está pisando, ahí es cuando la iglesia se levanta y empieza a prosperar, empieza a multiplicarse, empieza a crecer. Por eso yo creo que en este tiempo esta iglesia va a multiplicarse, esta iglesia va a crecer, esta iglesia va a ser más próspera. Si Faraón te está oprimiendo, es porque Dios te quiere hacer multiplicar. Si Faraón les está oprimiendo, es porque Dios quiere hacer que crezcan. Como Jesús en Getsemaní. Ahí él estaba siendo oprimido, pero estaba cargando con un precio mayor. Porque sabía que cuando suba a esa cruz, así como un día del costado del hombre salió la mujer, del costado de Cristo, cuando fue traspasado, salió su iglesia. Es necesaria la opresión, iglesia. Es necesario vivir tiempos de opresión. Eso nos lleva a multiplicarnos, a crecer. Un Carmi no solo soporta la opresión, sino que en medio de la opresión busca dar el mejor fruto. Porque donde Jesús estaba siendo procesado era en Getsemaní, era en la prensa, de donde se machaca las olivas para sacar el mejor aceite. Y hay veces que sentimos que hay algo que nos está golpeando, nos está machacando, y a veces pensamos que es el enemigo, pero no siempre es el enemigo. Hay momentos donde Dios nos está oprimiendo, nos está machacando, y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Todavía un poco más, porque todavía hay mejor aceite para sacar de tu vida. Por ahí pensás que lo diste todo, pero todavía hay aceite. Si Dios te está machacando, es porque todavía hay aceite. Y aceite del bueno, aceite que enciende las lámparas, aceite del templo. Todavía hay más aceite que puedo sacar de tu vida. Oh, la baba shandarama. Hay cosas que nosotros no las vemos, pero pasan. Hay cosas que no las vemos, pero en lo espiritual están pasando. Vos estás viendo cómo Dios te está machacando, pero no estás viendo el aceite que está saliendo. Yo no uso reloj, pero eso no quiere decir que el tiempo no pase. El tiempo pasa, aunque uno no lo vea, aunque yo no lo vea. Y lo que vos no veas en lo natural no quiere decir que en lo espiritual se esté moviendo. Vos estás viendo tu situación, pero nosotros estamos viendo el aceite que está empezando a correr de tu vida. Gloria a Dios. Lea, deja de llorar. Deja de preocuparte por los que no te aman. Y levántate en alabanza y vas a ver cómo tu casa se transforma. No existe un Carmi, no existe un Gerrón, no existe un Judas si no hay alabanza. Si una mujer no se levanta en alabanza, si una casa no se levanta en alabanza, si un padre no se levanta en alabanza. Muchos están ahí clamando: y Señor, por favor, que mi hijo está en la cárcel, que mi hija quedó embarazada, que mi hijo está en la droga, que esto, que el otro, y se la pasan ahí. Pero cuando uno se levanta en alabanza, cambia su boca y empieza a tener una boca profética.
Y la boca profética empieza a soltar palabras sobre sus hijos. Ah, no importa cómo el enemigo lo tiene. Yo sé que él es un Judas. Yo sé que se va a levantar y va a alabar. Yo sé que ella es una intercesora. Yo sé que mi hija se va a levantar como la intercesora que es. Porque me lo prometió el Señor. Porque quiero decirte algo. Dios no te dio hijo para que se lo lleve el mundo. Dios te dio hijo para su gloria, para su honra. Oh, santo. Y de Carmi, Sobal. Y así sigo hasta, hasta Ur. Así sigo hasta Sobal, faltan 2 nomás. De Carmi salió Ur y Sobal. Ur significa blancura, santificarse, lavarse. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lavarse en la sangre del Cordero. Habla de una generación que sabe ponerse a cuenta con el Señor, que busca siempre ese momento de arrepentirse. Por eso es importante compartir cena del Señor, porque dice la palabra de Dios que ahí nos ponemos a cuenta con el Señor. Ahí nos examinamos a nosotros mismos y compartimos carne y sangre del Cordero. Y hay personas que dicen, no, tomé la copita, ¡ay, qué rico que estuvo el vino! ¡Qué rico que estuvo el pan! Pero cuando uno tiene revelación y dice, tomé la sangre de Cristo y comí la carne del Cordero, comí la carne del Señor, algo empieza a transformarse adentro de uno. Algo empieza a cambiar adentro de uno. Y empieza a tomar conciencia. Por eso la importancia del que come el cuerpo y bebe la sangre del Cordero, que tenga discernimiento de lo que hace. Que tenga discernimiento, que tenga el respeto. Por eso es importante la cena del Señor. Y cada vez que los pastores te invitan a que compartas la cena del Señor, te están diciendo, vení a santificarte, vení a alabarte, vení a ponerte a cuentas con el Señor. Y ahí vas a poder lavar tus vestidos una vez más. El lino fino tiene la particularidad que mientras más se lava, más brilla. El lino fino se ensucia, se lava y sale más resplandeciente que la vez anterior. Esto quiere decir que no importa que hayas cometido, si vos venís y te lavás en la sangre del Cordero, vas a salir transformado. Vas a salir más resplandeciente. La sangre es roja, pero decía la palabra que en lo espiritual uno sale blanco. Cuando te metes en la sangre del Cordero, cuando te lavas en la sangre del Cordero, salís más resplandeciente que como entraste. Salís más resplandeciente que como antes. Por eso el enemigo, cuando te ve manchado, cuando te ve sucio, cuando te ve que caíste, cuando te ve avergonzado, dice, este no se levanta más. Pero de repente venís una tarde o una mañana a compartir cena del Señor, y es como esa vara que estuvo una noche en la presencia del Señor donde estaba el arca, pero al otro día dice que empezó a echar renuevo, empezó a dar fruto, empezó a reverdecer. Porque un momento en la presencia del Señor lo transforma todo. Un momento en la presencia del Señor lo cambia todo. Y te metiste en la presencia del Señor, compartiste cena del Señor, lavaste tus vestiduras y salís de vuelta resplandeciente. Y aquel enemigo que dijo, este quedó derrotado, se sorprende. Y aún tus familiares que decían, este no cambia más, te ven que resplandeciste y que estás más resplandeciente que como te conocieron. Por eso dice su palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Porque cada vez que te metes en la sangre del Cordero vas a salir más resplandeciente. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y en otra versión dice, las veces que se caiga, se vuelve a levantar. Porque justo no es aquel que nunca cayó. El que nunca cayó es un afortunado. Y es más peligroso porque no se sabe si se puede volver a levantar. La justicia no se demuestra por nunca haber caído. Un justo no se demuestra porque nunca cayó. El justo se demuestra porque aunque cayó, se volvió a levantar. Se volvió a caer y volvió a levantarse. Se siguió cayendo, pero se levantó. Y ahí se demuestra quién es verdaderamente justo. No importa cuántas veces te caiga, volvé a levantarte. Volvé a levantarte. Y venía la sangre del Cordero a lavar tus vestiduras. Él te quiere hacer resplandecer. Él te quiere hacer resplandecer.
Venid luego y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta. Tiene paralelo con 1 Corintios 11, ¿no? Donde dice que cada uno haga reflexión de sí mismo. Que cada uno haga reflexión de sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Como decía la pastora, no nos pasamos tantas horas hablando de los otros. Pero si te probás a vos mismo, si tomás un momento de probarte a vos mismo, te vas a dar cuenta cómo las cosas realmente empiezan a cambiar. Esa es la diferencia de una casa donde hay alabanza, donde hay una boca profética. Yo no sé si lo conté, pero una vez hablaba con una hermana después de predicar y me decía que ella se dio cuenta a través de la palabra de por qué sus hijos ya no querían congregar. Y es porque ella llegaba a la casa y después de la iglesia se sentaba con su marido y decía: la pastora me miró mal, la hermana me miró mal, nadie me quiere, son todos malos en la iglesia, nos desprecian. Y el marido, en vez de frenar la conversación, le seguía la corriente. Y sí, porque no hay amor, porque no está el Espíritu Santo, porque mejor vamos allá. Y allá era lo mismo, y allá era lo otro. Y tenía más marido que la samaritana. Pero claro, porque cambiaban de iglesia en iglesia. El mal era el otro, el malo era el otro siempre. El malo era el otro siempre. Y hoy los hijos adultos no quieren congregar. ¿Y cómo van a querer congregar? Si cuando llegaban de la iglesia le daban de comer basura. Le daban de comer basura. Y hoy se preguntan: ¿por qué mis hijos no quieren? Y los hijos dicen: no, son todos unos falsos. Pero dicen que son todos unos falsos porque nunca experimentaron la verdad de Dios. Experimentaron lo que sus padres les llenaron la cabeza. Pero en una casa donde hay alabanza, en una casa donde está la gloria de Dios, hay una voz profética. Hay una voz profética que se levanta a pesar de las crisis. Hay una voz profética que se levanta a pesar de las circunstancias. Que no piensa en su dolor, sino que se levanta como intercesor. Y que busca blanquearse, lavarse. Eso es un ministerio de restauración. Que no solamente provoca lavarse a sí mismo, sino que lleva a los demás al arrepentimiento, a lavarse, a buscar la santificación, la santidad. Y el hermano de Ur era Sobal, que quiere decir desbordante. Y tiene una similitud desbordante como la cola del vestido de novia. Como la cola del vestido de novia. Y yo no sé si usted se acuerda, pero nosotros estamos preparándonos para una boda. Para una boda en la que no fuimos invitados. Y no es que no fuimos invitados porque no quieren que entremos. No fuimos invitados porque usted y yo somos los protagonistas, somos la novia, iglesia. Somos la novia, iglesia. Que en un momento, un abrir y cerrar de ojos, nos iremos a su presencia. Y algunos van a poder ver la cola del vestido nomás que se vuela. Pero ahí vamos a estar en la presencia de nuestro amado. Ahí vamos a estar en la presencia de nuestro amado. La alabanza te abre brecha. Te prepara para la intercesión te llena de su presencia, te hace fructífero, te enseña a blanquearte para que seas la novia. Porque eso es lo importante, prepararnos para la venida del Señor, prepararnos para la venida de nuestro amado. Tenemos que entrar, tenemos que ser la novia. No te conformes con ser un convidado a la mesa. Sos la novia, sos la novia del amado. Pero todo empezó con una mujer que clavó sus rodillas y empezó a alabar al Señor. Que dejó de llorar por sus fracasos, dejó de llorar por sus errores, dejó de llorar por su tristeza y dijo: hay alguien que me ama, yo le voy a alabar, yo le voy a alabar. Yo le voy a alabar. Y esa alabanza trajo una transformación en todas sus generaciones, una transformación en toda su vida. Por eso, si hasta el día de hoy, de esa mujer, la única descendencia que sigue activa es la descendencia de la alabanza. Hasta el día de hoy estamos hablando de Judá, estamos hablando de los judíos. Y todo empezó con una mujer
que se puso a adorarle al Señor. Yo no sé usted, pero yo no veo muchos rubenitas, aunque muchos se dicen levitas, pero yo no veo muchos rubenitas, ni muchos levitas, ni muchos simeonitas, pero sí siguen estando en la tribu de Judá. Y hay una Judá espiritual, que es la iglesia de Jesucristo que está en este lugar, amén. Así que levántese, alabe al Señor con toda su fuerza. Yo le invito a que se pueda estar poniendo de pie y estar alabando al Señor en esta hora. Tu nombre sobre todo tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Levanta tu voz profética y empezá a declarar sobre tu casa. Deja a un lado tu tristeza, tu angustia y empezá a profetizar sobre tus hijos. Empezá a profetizar sobre tus nietos. Empezá a soltar nombres. Empezá a soltar nombres sobre ellos. Yo no sé cómo se llama tu hijo, no sé, tal vez se llama Walter, pero a partir de ahora él va a ser alabanza. No sé cómo se llama tu hija, tal vez es Carmen, Roxana, no sé. Pero a partir de este momento, ella empieza a ser una intercesora. Ella empieza a ser una intercesora. Ella empieza a clamar por los demás. Oh, Brava Shem. Cuando hablamos de un Jezrón, de alguien que está lleno de la presencia de Dios, de alguien que está constantemente en la presencia de Dios, eso nos habla de los que tienen voz profética, de los que están todo el tiempo buscando la revelación de lo alto. Empezá a levantarte y a levantar una alabanza y decirle al enemigo: estás equivocado, mi hija es una profeta, mi hijo es un profeta, no importa la situación que está ahora, pero mis hijos son profetas y un día te van a avergonzar en la cara, un día te van a avergonzar en la cara. Cuando hablamos de un Carmi, de aquel que se multiplica, estamos hablando del ministerio evangelístico. Oh, ¿cuántos ministerios evangelísticos están dormidos en este tiempo? Porque no supieron entender que la opresión del enemigo era la excusa de Dios para que te multipliques. Pero cuando nos levantamos en alabanza, esos ministerios, esos dones que estaban dormidos, se empiezan a manifestar. Y hoy esos Carmi, esos que son fructíferos, que traen multiplicación a la casa, se empiezan a activar una vez más. Oh, Rababá Shendere Manta la Shebra. ¿Cuántos evangelistas han quedado dormidos en este tiempo? ¿Cuántos evangelistas han callado su boca porque no soportaron la opresión? Porque no entendieron que no era Faraón, era que estaban siendo machacados para sacar un aceite fresco. Pero cuando Carmi se levanta, cuando los evangelistas se levantan, empiezan a traer revolución. Cuando la voz de los Carmi se levanta, la voz de los fructíferos, la voz de los que se multiplican en medio de Egipto, en medio de la dificultad, ante Faraón, empiezan a traer revolución a la casa de Dios. Oh, Brava Shendere que manda la She. Empezá a profetizar sobre tus hijos. Empezá a profetizar sobre tus hijas. Decile al enemigo: vos lo tenés en esa circunstancia, pero él va a salir de ese lugar y va a ganar almas para Cristo, porque él es un Carmi, ella es un Carmi, es un fructífero. Oh, tal vez tu hijo hoy está en un penal, pero va a salir de ese lugar con una voz profética que va a ganar almas para Cristo y le vas a avergonzar la cara al enemigo.
Empezá a alabarle, empezá a profetizar sobre tu casa. Empezá a declararlo. Mi hijo se apartó, mi hijo se fue. Yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Él es un pastor. Y un día va a volver como el hijo pródigo. Un día va a volver como un hijo pródigo y vamos a poner anillo en su mano y le vamos a poner un vestido nuevo y calzado nuevo y vamos a matar becerro gordo. Porque eso es un Ur, aquel que te provoca la blancura, que te está soltando palabra constantemente, que te trae al arrepentimiento. Alguien que está preocupado por tu blancura para que vuelvas a resplandecer. Que tiene el carácter de los pastores. Que te enseñan. Que te enseñan como un sobal a desbordar. Te capacitan para la venida del Señor, que te capacitan para que vivas. Yo no necesito hablar por los pastores de esta casa, su testimonio habla por ellos. Pero quiero decirte algo, de lo que vos pongas acá no depende su prosperidad. Pero si ellos quieren que pongas acá es porque saben que tu prosperidad depende de esto. Eso es un Ur, un sobal. Alguien que te está preparando, te está capacitando. Son los maestros. Son los maestros. Oh, brava yendere que. Empezá a alabarle, empezá a adorarle. Empezá a profetizar sobre el altar. Empezá a profetizar sobre el altar. Ahí van a estar tus hijos. Ahí van a estar tus hijos. Santo, te adoramos, Jesús. Adorale, 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 adorale al que es santo. Adorale al que es santo. A Lea la tenía atada su madre, su padre, su esposo, su entorno, porque seguía mirando solamente su entorno natural, pero puso su mirada en el entorno espiritual y pudo romper con esa maldición que la ataba. Si levantas tu mirada te vas a dar cuenta que son más los que están a tu favor que los que están en tu contra. Y vas a poder salir de ese estado de duelo, de ese estado de luto y empezar a alabar al Señor. La alabanza rompe cadenas.
La alabanza trae liberación. Si no, preguntale a Pablo y a Silas ahí donde estaban, cómo se abrieron esas puertas de esas celdas. La alabanza te hace libre, iglesia. La alabanza, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando hay un pueblo que le alaba, las cadenas se empiezan a romper, los yugos se empiezan a pudrir. Es tiempo de apertura de cárceles. Es tiempo de apertura de cárceles. Hoy sé que hay leas que están saliendo de ese estado. Hoy sé que hay leas que están saliendo de su estado y empiezan a levantar su voz profética. Porque hay algo que nosotros olvidamos de Lea. Y es que Lea era una profeta del Señor. Era una profeta del Señor. Pero la circunstancia la tenía atada. ¿Saben qué pasa? Que nosotros pensamos que solamente profeta es aquel que viene y te dice tu pasado, tu número de documento, cuánto calza tu mamá. Y pensamos que eso es ser profeta. Pero eso no es ser profeta. Por ahí es parte, pero no sé. A mí no me sale. Profeta es aquel que cree en la palabra que Dios dice. La profeta más exacta es la palabra de Dios. Y aquel que le crea la palabra de Dios, aquel que recibe la presencia del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo desciende, los hijos y las hijas profetizan. El enemigo te mete en ese lugar donde te sentís encarcelado, donde te sentís solo, te sentís dolido, para hacer callar tu voz profética. Pero cuando te levantás en alabanza y salís de esa situación, salís de ese estado, cuando te levantás en alabanza y rompes con esas maldiciones, empezás a levantar tu voz profética y empezás a declarar que hay alabanza en tu casa. Aunque las personas vean y tus vecinos vean que tu casa se cae a ruina, que tus hijos están de mal en peor, que tu esposa está peor, que tu marido está peor, que los pronósticos médicos son peores, pero vos te levantás en alabanza y empezás a levantar la voz profética y las cosas empiezan a cambiar, las cosas empiezan a transformar. ¿Habrá alguna Lea en esta mañana? ¿Habrá alguna Lea en esta mañana que cambie su oración, que cambie su alabanza? ¿Habrá alguna Lea esta mañana? Yo quiero invitarte a que puedas estar pasando al altar. Yo quiero orar por tu vida.